Aparato cardiorrespiratorio y la toma de presión arterial. Universidad Politécnica de Huatusco, alumna Selena Ariel Villegas Luna, grupo SB. ¿Qué es el sistema cardiorrespiratorio? Es uno de los más importantes debido a que tiene diferentes funciones básicas para el organismo, como son hacer llegar el oxígeno a la sangre mediante los pulmones, eliminar dióxido de carbono, tiene una correcta circulación, entre otros aspectos vitales para el organismo. Su estructura está compuesto por corazón, vasos sanguíneos. El corazón es la bomba muscular que proporciona la energía para mover la sangre por los vasos sanguíneos y bombea a través de esto. El corazón se compone por las arterias y las venas. Estas están conformadas por la parte superior del corazón. Tenemos la arteria común izquierda, arteria carótida izquierda, común, arteria subclaviana izquierda, arteria pulmonar izquierda, venas pulmonares superior e inferior izquierda. También tenemos la vulva mitral y la vulva ártica. En el interior tenemos lo que es el auricular izquierdo y el ventrículo izquierdo. De ahí del lado derecho tenemos lo que es el tronco branquioencefálico, la vena caiba superior. Igual de este lado tenemos las pulmonares superior e inferior derecho. De ahí tenemos el tronco pulmonar. Tenemos la vulva pulmonar, vulva tricupsoide, vena cava inferior, y en la parte tenemos de la artícula derecha y la artícula derecha, y inferiormente tenemos el ventrículo derecho. El corazón se divide en dos. En una va directamente con las arterias y en otro se va directamente con la derecha. Esta llega a tener una zona donde se conectan entre sí e intercambian sangre. De ahí tenemos lo que son los vasos sanguíneos. Son las arterias y las venas, y los capilares, vasos sanguíneos pequeños, que son vasos sanguíneos pequeños que conforman el sistema de tubos elásticos de nuestro cuerpo donde circula la sangre. Tenemos lo que es las arterias, que es más rojiza, y de ahí tenemos la vena. La vena es un colorcito que en nuestra piel la vemos de color azul, pero sí es color azul, y en esa se divide y de ahí tenemos lo que son los capilares, que son más pequeños. En la arteria tenemos lo que es la arteriota. De ahí tenemos el lumen, el endotelio, lámina plástica interna, que podríamos decir que es esta, el músculo liso, que es esta, la membrana basal, el músculo liso. De ahí tenemos la lámina elástica externa, que es esta, y la túnica adventícia. De ahí, esta nada más son las venas. La arteria es la vena, por decir, la arteria es muy gruesa. De ahí tenemos la arteriola, que es la que conecta con la vénula, que es una rama de parte de la vena. De ahí en estas dos se hace un cauce carreteoneo, donde intercambian los oxígenos o los líquidos, ¿cómo se podría decir? Los desechos en estos, donde hacen el intercambio de las toxinas, o por así decirlo. De ahí tenemos, en la vena tenemos lo que es muy diferente que la arteria, ya que en la vena tenemos estas dos diferencias, que es el lumen, la válvula, la membrana basal, el endotelio, músculo liso y túnica adventícia.
Posteriormente tenemos lo que es los capilares, que está conformado de lámina basal, perícito, eritrocito, el glóbulo rojo, endiocito y capilares. Un dato curioso sobre los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los conductos por los cuales circula la sangre. Hay 3 clases de ya mencionados, que son las arterias, venas y capilares. La sangre del corazón por la sangre sale del corazón por las arterias y llega a él por las venas. Los capilares unen ambos vasos. La circulación es completa del corazón, de los tejidos de estos al corazón, de este a los pulmones, y nuevamente entra al corazón para volver oxigenada a los tejidos. Las venas llevan sangre de los tejidos al corazón. Sus paredes son más delgadas que las arterias, como aquí se puede ver. ¿Esto? Es más delgado. De ahí tenemos lo que es la arteria. La arteria lleva la sangre del corazón a los tejidos. Sus paredes son más gruesas y expandibles. El capilar. Los capilares llevan la sangre al interior de los tejidos, unen las arterias con las venas, que es una función muy importante. La sangre es el contenido del tejido líquido que circula por los vasos. Los componentes principales de la sangre son el oxígeno y los nutrientes, que son transportados a los tejidos, además de los desechos que ya no necesitan el cuerpo, que transportan también a través del sistema vascular. La parte líquida, llamada plasma, que es esto que es la plasma, este amarillo es la parte llamada plasma. Contiene agua, sales y proteínas. Más la mitad del cuerpo de la plasma, que es la parte sólida de la sangre, contiene lo que son los glóbulos rojos, que son estos. De ahí tenemos lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son estos, que son muy diferentes, ya que el glóbulo blanco es como una célula, se podría decir. Tiene la forma redonda, más a diferencia del glóbulo rojo, ya que es muy planito. De ahí tenemos lo que es la plaqueta, que son importantes para checar los niveles de la sangre. De ahí tenemos la forma del capilar, que son estas. Los capilares son estos cuadritos, esas figuritas que conforman alrededor, que se podría decir que es como su capa que encierra para que no se riegue. La toma de presión. La toma de presión es súper importante para las personas que sufren de la presión. Puede tener la presión alta, presión baja. ¿Qué es? La presión arterial es una medida de fuerza sobre las paredes de las arterias a medida del corazón bombea sangre a través del cuerpo. Ustedes pueden medir la presión arterial en su casa. También se le puede revisar en el consultorio de su proveedor de atención médica o incluso en una estación de bomberos. La arteria de material de trabajo para poder checar la presión sanguínea. Se compone del sistema brazalete inflable, que son estos. La bolsita gris es el brazalete inflable. De ahí tenemos el manómetro, que es son el manómetro. Y tenemos un estetoscopio, que con el estetoscopio se le pone, en la zona donde sentimos la presión, donde sentimos los pulsos, para poder escucharlos. Le coloca
la partecita, su tapita se le coloca en la zona donde vamos a realizarlo. ¿Cómo identificar una presión arterial? Usualmente se llena de aire un brazalete o el brazalete, la bolsita gris, que aprieta la arteria en la parte superior del brazo, de modo a que al dejar escapar el aire del brazalete, un indicador instrumento para medir registra la medida de la presión, en la cual la mayoría de los aparatos para su uso casero. Los indicadores son también tenemos lo que son los indicadores de pantalla digital, que son los más nuevos, por así decirlo, y más fácil de utilizar. ¿Qué significan los números? La medición de la presión arterial tiene dos partes: los números de arriba o los primeros y el número de abajo segundo. El número de arriba es la presión sistólica y el número de abajo es la presión diastólica. La presión sistólica es la presión arterial cuando el corazón late y bombea la sangre a través de las arterias. La presión es más alta cuando está bombeando. Por el número sistólico siempre es más alto. Y de ahí tenemos lo que es la diastólica, que es la presión arterial entre latidos cardíacos. Cuando el corazón no está bombeando, la presión arterial es más baja. Cuando el corazón no está bombeando, por eso es el número diastólico es más bajo. Por decir, podemos hacer un ejemplo de 180 sobre 20. Aquí esta es la presión más alta, entonces el nivel, se podría decir que el nivel va a ser esto: llega a una presión alta y va haciendo una disminución, y de ahí vuelve a iniciar presión alta y baja a cierto nivel, sube y baja y baja. Por eso decimos 180 es la presión donde se oye el latido fuerte. Esto de ahí disminuye cuando baja a 20 o llega al número 20. Forma de realizar una toma de presión: siente al paciente o con la espalda apoyada en las piernas, deben estar descruzadas, o sea, tiene que estar en una posición normal sin cruzar las piernas, los pies en el suelo. Sus brazos deben de estar apoyados de manera a que el antebrazo esté a nivel del corazón. Arremangarse para el brazo que tiene que estar al desnudo. Seguramente la manga no esté apretando su brazo. Si lo está, saque el brazo de la manga o podría, si es en caso de hombre, quitarse la camisa. Usted o un proveedor envolverá, o el médico envolverá el esfigmómetro acomodándose alrededor del brazo. El borde más bajo manguito debe estar a 1 pulgada o 2 centímetros encima del doblez del codo. O sea, si nuestro codo está así, no tenemos que hacer las medidas. Esta es la manita. Aquí está la manita. Este es el nivel donde está nuestro codo. Entonces tenemos que colocarlo 2 deditos acá arribita. A esta altura vamos a colocar lo que es coloca encima lo que es la pera o el pulsador, un botón. Se coloca lo que es el estetoscopio. Ahí tomamos la medida. Colocamos los 2 dedos, de ahí ponemos la bolsa encima de esto, se va a poner la bolsa y lo colocamos el estetoscopio, se coloca dentro, colocando la medida del paciente. Bueno, donde tomamos la medida de los 2 centímetros, ahí se va a colocar el estetoscopio. Nuevamente se cierra la bolsa, se coloca el estetoscopio y ponemos a inflar lentamente para que la válvula con la válvula estemos apretando para que se infle lentamente y no apretarlo.
de esta medida tenemos que tomar con el estetoscopio cuando llega un momento donde nos damos cuenta que si está a un nivel alto, que podría ser 120, hasta ahí llega y se oye el latido cuando hace pax, pa, pa. O sea, se oye como si rompieran un globito. Ese es el latido fuerte. Entonces, bueno, es la presión alta. De ahí disminuye cuando baja a cierto número como a 80, baja, esa es la presión más bajita, hasta ahí termina. Un ejemplo, en ejemplo es aquí, donde estamos, se coloca la medida de los 2 centímetros aquí en el paciente, aquí fue donde yo, con el estetoscopio, un consejo que se les puede dar es ponerlo donde colocamos los chuponcitos en el oído del estetoscopio, colocarlos en el cuello ya para que no se nos contaminen los oídos o hacer confundir nuestro oído. De ahí tomamos la medida, que fue esta, colocamos nuestra bolsita, acomodamos la bolsita, como es así, esta se le acomoda a la medida, pero no tiene que quedar en medio, sino tiene su marca donde llega ahí una flechita, ahí tiene que estar la medida al ras del eje de la zona donde tomamos la presión. De ahí tenemos que colocar el estetoscopio todavía con los chuponcitos acá en el cuello, se coloca adentro de la manga aún no inflada, y de ahí tomamos la presión. Aquí, este es un ejemplo, aquí llegó la presión del paciente a 180, por así decirlo, pero disminuye su presión acá en el 60. Eso es porque aquí es la presión alta y esta es la presión baja. Y eso sería todo por hoy. Gracias.